Muy buenas tardes. Entonces, continuando con el avance de los temas, el tema que vamos a tocar hoy es fundamentos de la radiología. Comenzamos entonces. Bueno, entonces continuamos y debemos mencionar que sin duda alguna los pacientes requieren de un diagnóstico preciso. Y para llevar a cabo un diagnóstico certero en cualquier rama de la odontología o de la medicina, las radiografías juegan un papel fundamental. Las radiografías han sido desde hace tiempo consideradas como un invaluable recurso para la humanidad, ya que nos proporcionan un sexto sentido, por así decir. Las mismas constituyen un elemento indispensable en el diagnóstico de la cavidad bucal y son de gran ayuda en la detección, evaluación e incluso en el tratamiento de varias lesiones dentales y de la cavidad bucal. Las radiografías siempre se interpretan, pero nunca se leen. Nosotros no leemos una radiografía, solo interpretamos las diferentes estructuras presentes en ellas. Esto para una adecuada interpretación, los factores básicos del blanco y del negro deben ser bien comprendidos, lo cual es fundamental de la radiología. Esto es parte del fundamento de la radiología, comprender qué es blanco y qué es negro, ¿no? Si sometemos al revelado una radiografía que no ha sido sometida a la emisión de rayos X, solo obtendremos una película clara, transparente o quizás blanca. Y cuando la película es expuesta a la fuente de rayos X y es revelada, se observa un matiz oscuro dependiendo del tiempo de exposición y de la zona en la cual incidió el haz de rayos X. La cantidad de rayos X absorbidos por la película durante la exposición será observada como la relativa saturación de tonos claros u oscuros en la radiografía. Vendría a ser la escala de grises, ¿no? Una película transparente denota que no ha sido expuesta a un haz de rayos, mientras que una película oscura indica que ha sido expuesta a los rayos X. Si interponemos alguna estructura entre la película y la fuente de radiación, por ejemplo, si hablamos de una moneda o un fragmento de hueso, la imagen resultante será una zona blanca, área blanca, más brillante si es metal y menos brillante si es hueso, pero blancas ambas, ¿no? Esto va a corresponder a ambos objetos. Y un área negra periférica a la imagen objeto, o sea, rodeando a la zona blanca, van a ver una zona oscura. Y si se trata exclusivamente de huesos, se puede observar algunas líneas o zonas oscuras en el espesor del área blanca. ¿Por qué? Porque el hueso no es algo homogéneo, tiene diferentes zonas o está compuesto por diferentes partes. Si hablamos histológicamente, es compatible con el trabeculado óseo, esas imágenes no homogéneas, ¿no? La imagen blanca del hueso también difiere de la imagen blanca arrojada por la moneda. Esto se debe a que la absorción de rayos X depende de la densidad de las estructuras irradiadas. A mayor densidad física, mayor absorción de los rayos X tendrá el objeto. Por ejemplo, mientras más densa sea la sustancia, más blanca será su imagen en la radiografía. Nosotros podemos ver en las siguientes fotos lo siguiente. Vemos en la primera los objetos de diferente densidad se observan con diferencias marcadas las radiografías. En el sentido de las agujas del reloj podemos ver primero polvo de fosfato tricálcico, un fragmento óseo, una sección de un diente y una placa metálica. En la segunda podemos observar los implantes que se observan radiopacos en la radiografía, mientras que las imágenes radiolúcidas que se observan son los senos maxilares. Las imágenes radiolúcidas, por ejemplo, para que entiendan, es la zona oscura. También podemos ver las fracturas horizontales que en las raíces dentales se observan con una línea horizontal radiolúcida, esa línea horizontal negra que están viendo, ¿no? También podemos observar un perno metálico, fíjense, y su muñón distal, los cuales se observan radiopacos, que quiere decir radiopaco, blancos. Con una menor radiopacidad se denota la estructura que se denomina gutapercha. Ese es en el tercio apical de la raíz. Los metales en las radiografías lucen más blancos. En las radiografías, comparando con el esmalte dental, al metal lo vamos a ver más brillante, como veíamos en las anteriores imágenes.
y el esmalte luce a su vez más blanco que la dentina. Entonces, mientras más densa la estructura, más blanca vamos a ver. Obviamente el metal es lo que más va a brillar. El tejido pulpar es totalmente negro, es oscuro la pulpa, ¿no? Las cavidades aéreas que tienen aire, los fluidos de los tejidos blandos no absorben los rayos X, por esa razón se ven de color negro. Radiolúcidas o radiotransparentes también se denominan, ¿no? Entonces se utiliza cierta terminología en radiología para denominar lo que es el color negro y el color blanco de las radiografías. Una de las denominaciones es que aquellas sustancias o tejidos que absorben mayor cantidad de rayos X son llamados radioopacos, para que me entiendan, blanco, radioopacos. Entonces, mientras mayor sea la densidad, la imagen será más radioopaca, es decir, más blanca que en la radiografía. Los dientes que poseen restauraciones metálicas, al ser sometidos a la radiación, pueden mostrarnos una película con una imagen completamente blanca o radio opaca. En contraposición a aquellas zonas en donde no hay absorción alguna de rayos X, la imagen resultante será una zona oscura o zona negra en la radiografía denominada radiolúcida. Eh, Mientras más aire haya en ese sector, más negra va a ser la radiografía. Algunas estructuras que son de color medio negro, los tejidos blandos, el aire y otras estructuras, ¿no? Existen términos de rutina que vamos a ir utilizando a lo largo del año o de la gestión que deben ser aclarados. Entonces, una radiografía debe tener la máxima cantidad de detalle en la cantidad adecuada de contraste y nitidez sin llegar a distorsionarse. ¿Qué términos vamos a utilizar? Por ejemplo, el término detalle. Detalle es la cualidad que se corresponde con la visualización adecuada de estructuras finas. Por ejemplo, en una radiografía de hueso, si las estructuras normales son plasmadas, se dice que la radiografía tiene buen detalle. El otro término es contraste. Es la diferencia de densidad entre las áreas negras y las blancas, o sea, entre las radiolucidas y las radio opacas de la radiografía, ¿no? Se dice que la radiografía es nítida cuando la línea de demarcación entre objetos de diferente densidad es clara y divisible. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos notar la diferencia que existe entre las diferentes estructuras. El otro término es definición. Es un término que también ha sido usado en los detalles y la nitidez. Si todas las estructuras normales son reflejadas en la radiografía, se dice que la misma tiene buena definición. La cantidad adecuada de contraste es la que permite observar los detalles de la manera más adecuada. Entonces, en función de realizar la radiografía perfecta, es lo que buscamos todos, ¿no? Existen factores que deben ser manejados adecuadamente, como la posición del paciente, la distancia, película objeto, la distancia objeto, fuente de radiación, que eso vamos a ver más adelante con más detalle cuando ustedes estén aprendiendo a tomar sus propias radiografías. También se puede hablar de la distorsión, no es tan importante, por eso no está marcada ahí, pero sí debemos hablar de la distorsión. Se puede ver de manera longitudinal o transversal. Usualmente ocurre debido a la colocación inadecuada de las películas, la dirección incorrecta de las de rayos X o la inestabilidad del paciente durante la exposición. ¿Qué quiere decir? Que se haya movido el paciente, ¿no? Factores que van a afectar de forma individual o en conjunto a la distorsión de la imagen al final. El estudio o interpretación radiográfica dependerá mucho de un adecuado conocimiento clínico de las estructuras subyacentes y de las posibles patologías. En palabras sencillas, del conocimiento anatómico que ustedes hayan adquirido durante su formación en primer año hasta tercero y de las posibles patologías que ustedes ya están adquiriendo en tercer año y van a aprender en cuarto, quinto y durante su internado. Entonces deben saber primero lo normal y después irán diferenciando con lo anormal. Entonces, la evidencia radiográfica brindada por radiografías mal tomadas lleva a cometer serios errores. Entonces, volvemos a repetir, radiografía mal tomada nos puede llevar a un mal diagnóstico. Es lo peor que nos podría pasar.
Entonces, las limitaciones de las radiografías al no brindar una imagen tridimensional y observarse una superposición de estructuras anatómicas dificultan su interpretación. Como se dijo previamente, las radiografías son herramientas diagnósticas, pero no son la herramienta final de diagnóstico. Podemos recurrir a muchos otros tipos de imágenes, por ejemplo, la resonancia magnética o la tomografía en 3 dimensiones o en 2 dimensiones simplemente. Se puede utilizar este tipo de estudios. El conocimiento y estudio de la anatomía es obligatorio para todos nosotros, esto para una adecuada interpretación de la radiografía. Se requiere una gran habilidad para poder distinguir las estructuras normales de las anormales. Sin duda alguna, la experiencia les va a ayudar bastante, esto ayuda bastante al clínico, ya sea médico, sea odontólogo o de otras ramas de la salud, ¿no? Sin embargo, las nuevas estructuras y artefactos aparecen constantemente en las radiografías, los cuales pueden evadir una explicación lógica. Muchas veces es imposible determinar únicamente por métodos radiográficos, como decíamos, la normalidad o anormalidad de un tejido o estructura. Solo con ver la radiografía el operador decide y declara que una intervención quirúrgica es necesaria. A veces esto no es lo mejor, ¿no? No obstante, es obligatorio el examen clínico. ¿Qué quiere decir? Ustedes seguramente están llevando semiología, entonces deben utilizar ese conocimiento adquirido en semiología en conjunto con la interpretación radiográfica para tomar una decisión final. Es importante entonces conjuncionar el examen clínico, o sea, la semiología, conjuncionar con los síntomas y signos, más los exámenes complementarios. En este caso estamos hablando de rayos X. Pueden ser otros exámenes complementarios para definir qué tratamiento va a tener su paciente. Muchas veces se requieren evaluaciones radiográficas de control y para esto deben tener ustedes radiografías preoperatorias, posoperatorias y de control. Esto para ir viendo cómo está cambiando el paciente, si está mejorando o está empeorando. Obviamente nosotros queremos que mejore el paciente, ¿no? Entonces, la evaluación de una radiografía con la luz corriente del día debe ser evitada. Lo que ustedes deben utilizar se denominan negatoscopios, que son unas pantallitas blancas, ¿no? Que nos va a facilitar la imagen sea valorada de forma adecuada. El examinador, en este caso ustedes, deberán usar un negatoscopio, como les decía, y si tienen ustedes radiología digital, directamente en la computadora o pantalla donde va a estar la imagen. Pueden utilizar imágenes de magnificación, que quiere decir ampliadas. Normalmente se utiliza esto en radiología digital, como vamos a ver más adelante. Deben prestar mucha atención a todas las zonas de la radiografía de un extremo a otro. Muchas veces, cuando observamos una estructura anormal, dejamos de revisar el resto de la radiografía y nos enfocamos en lo que hemos encontrado anormal. Por ejemplo, si pillamos acá, ¿dónde está el puntero? Si vemos acá hay una fractura. No quiere decir que este simplemente sea el sector que vamos a revisar. Deben revisar acá, deben revisar acá. Bueno, en realidad deben revisar todo el resto. Lo mismo, en esta pieza existe una incrustación metálica, obviamente, introducida por su odontólogo. Pero no quiere decir que no dejemos de revisar las piezas dentarias adyacentes, ¿no? Es importante entonces revisar todo en su conjunto, todo lo que estemos viendo. Otras lesiones podrían estar presentes y deben ser localizadas. Si no localizamos o no caracterizamos, se nos pueden complicar y nos pueden acarrear problemas, ¿no? Normalmente la opinión del que ha sacado la radiografía no habla de la calidad de su placa. Muchas veces ustedes van a pasar por esto, los odontólogos mismos obtienen sus placas, no se van a autocriticar, pero sí deben ser autocríticos para tratar de mejorar la imagen. Si sacan una mala placa, repitan sin problema. Y para finalizar, la interpretación radiográfica no depende únicamente del conocimiento clínico, sino también de la condición anímica del examinador, su bienestar físico y por último, no menos importante, de su humor. En palabras sencillas,
por favor interpreten la radiografía en las mejores condiciones posibles. Dentro de los conceptos básicos que vamos a tocar está el término radiología, que es el estudio y el uso de energía de radiación, incluyendo rayos röntgenológicos, radio e isótopos radioactivos aplicados a la medicina y odontología. La radiología es un término amplio que abarca dos campos principales. Entonces recuerden, la radiología diagnóstica y la radiología para tratamiento, hablando exclusivamente de la odontología, ¿no? Entonces nos incumbe principalmente el primer aspecto como el diagnóstico radiográfico. Las radiografías ya incluyen el proceso de elaboración de las imágenes radiográficas, donde se emplean técnicas específicas para este proceso. La röntgenología es el estudio y el uso de rayos X o rayos röntgenológicos aplicados en medicina y odontología. En ocasiones se usa el término radiodoncia. Esto incluye radiología de los maxilares y los dientes, los cuales no pueden estudiarse por separado, ya que están en estrecha relación en el cuerpo humano. La odontología moderna, basada en los principios fundamentales de la biología humana, ha evolucionado como un socio independiente e indispensable del campo de la medicina. Dentro de lo que ya son las definiciones físicas de la materia, tenemos un entendimiento adecuado de los conceptos físicos de la materia. Es importante para comprender la radiología y sus principios. En este caso debemos hablar del átomo. El átomo es considerado la forma más pequeña de materia, sin embargo existen partículas subatómicas, por ejemplo, los electrones, los protones y los neutrones. Y vemos en la imagen el diagrama de un átomo. Un átomo básicamente está constituido por dos partes, un núcleo central y los electrones orbitando en la periferia. Entonces, tiene un núcleo y en la periferia están flotando los electrones. Vamos acá, ¿dónde está? Puntero. Okay. Entonces tenemos el núcleo y en la periferia están flotando los electrones. El núcleo está compuesto por protones, que son partículas de carga positiva. También tiene neutrones, que tienen partículas de carga neutra. Y muchas otras partículas pequeñas que pueden tener una de las dos cargas. Todas las partículas en el núcleo están unidas por intensas fuerzas nucleares. El número de protones es un valor específico para cada átomo, denominado número atómico. Es lo que han llevado en colegio. Usualmente hay un número igual de neutrones que de protones en elementos más ligeros, pero en otros elementos el número de neutrones es mayor. Los electrones orbitan alrededor del núcleo en órbitas definidas, ¿no? También se denominan orbitales definidos. Los orbitales pueden ser variados dependiendo del átomo. El orbital más cercano del núcleo es el orbital K. Vemos acá. Es el más cercano al núcleo. Luego están los orbitales L, M y N, ¿no? Como están viendo acá. L, M y N. El número de electrones varía en átomos diferentes. Todas las formas de materia son reordenamientos. En realidad son reordenamientos diferentes de los tres elementos: electrones, protones y neutrones. Estas partículas son retenidas dentro del átomo por la fuerza de atracción que existe por parte de los protones. Si dicha fuerza resulta perturbada o alterada, los electrones van a salir disparados. Salen de sus órbitas y los átomos se cargan positivamente. Esto es conocido como ion positivo y es inestable. El electrón libre es llamado ion negativo y los dos son conocidos como iones pares. Entonces, la formación del ion par o el desligamiento de electrones de sus orbitales se conoce como ionización. La ionización es la base de los efectos buenos o de los dañinos de las radiaciones con rayos X y otras radiaciones. Tanta vuelta para decirnos, entonces, para que entendamos que la ionización
es la base de los efectos buenos y de los dañinos de las radiaciones con rayos X y de otro tipo de radiaciones. No se olviden, la ionización. Vemos tipos de radiaciones. Desde el punto de vista técnico existen radiaciones, dos tipos de radiaciones. La radiación de partículas y las radiaciones electromagnéticas. Las radiaciones de partículas, estas radiaciones tienen sólidas masas subatómicas como partículas alfa denominadas protones y las partículas beta denominadas electrones, además de una tercera que se denominan partículas gamma o neutrones. Entonces, las radiaciones de radio, isótopos y radio están comúnmente en la naturaleza. Este tipo de radiaciones entonces están en la naturaleza. Las radiaciones electromagnéticas, por otra parte, no tienen una masa específica, pero son ondas de energía pura. Son una combinación que hasta ahora nos van a dar energía eléctrica y magnética. Es esa combinación, ¿no? Entonces, las radiaciones electromagnéticas son una combinación de energía eléctrica y magnética. Los rayos X pertenecen a este grupo de radiación. Hasta ahora no se sabe completamente si estas radiaciones electromagnéticas son ondas de energía o unidades de energía llamadas fotones. Si la radiación es considerada como ondas, estamos viendo ahí unas ondas, fíjense, esta medida debería ser medida por su longitud y considerada como paquetes de energía fotónica, siendo por lo tanto medida en joules. No se van a olvidar, se escribe J-O-U-L-E-S, joules. Entonces, preferiblemente consideraremos el concepto de energía de onda. La altura de esta onda se denomina cresta y la profundidad se denomina valle. No se olviden entonces, la parte superior cresta, la parte profunda se denomina valle. La distancia entre una cresta y la otra es denominada longitud de onda. Entonces, no se olviden, la distancia entre una cresta y entre otra cresta se denomina longitud de onda y es abreviada por la letra lambda. No se olviden entonces. Cuando ya hablamos de lo que es el concepto de electricidad, una simple revisión de los términos eléctricos básicos es un prerequisito para estudiar el equipo de rayos X y obviamente su funcionamiento. Entonces existe un circuito eléctrico del equipo de rayos X que está dibujado acá, esquematizado, ¿no? Tiene sus diferentes partes. Fíjense, aquí está el tubo de rayos X, tiene un transformador, la luz de emisión, y vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué es la corriente eléctrica? Veremos eso. La corriente eléctrica es un flujo de electrones a través de un circuito. Paralelamente, el movimiento de cargas eléctricas constituye un flujo eléctrico. Un conductor metálico consiste en un gran número de electrones libres en la capa más externa. Estos se mueven aleatoriamente como las moléculas de un gas encerrado en un contenedor. Entonces, los metales son las sustancias más comúnmente usadas como conductores eléctricos. Sin embargo, los líquidos y los gases también son buenos conductores eléctricos. ¿Qué es la intensidad de la corriente? La intensidad de la corriente es definida como la tasa de flujo de carga eléctrica a través de cualquier sector del conductor. ¿Qué es la velocidad de aceleración? Entonces, la velocidad de aceleración puede ser definida como la velocidad de los electrones libres con los cuales estos son acelerados a través de un terminal positivo bajo la influencia de un campo externo, que es un amperio. Un amperio es la unidad de corriente
Un amperio es la intensidad de un flujo de corriente o un cable cuando una carga de un combo fluye a través de cualquier sección del segundo. Entonces, ¿qué es amperio? Básicamente es la unidad de corriente. La corriente puede ser directa o puede ser alterna. Una corriente alterna puede ser definida como una corriente que continuamente cambia su magnitud y periódicamente cambia de dirección. Una corriente directa es aquella que posee magnitud constante y flujo en la misma dirección. Entonces, repetimos. Corriente alterna puede ser definida como una corriente que continuamente cambia su magnitud y periódicamente cambia de dirección. Una corriente directa es aquella que posee magnitud constante y flujo en la misma dirección. Vemos ahí el esquema de un transformador de disminución. Vemos qué es la diferencia de potencial o voltaje. La diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico puede ser definida como la cantidad de trabajo realizado para mover una unidad de carga positiva desde un punto a otro, sin ninguna aceleración y en contra de la fuerza eléctrica. Bueno, continuamos y hablamos de lo que es el galvanómetro. Vamos a ir viendo puntero acá. El galvanómetro es un instrumento básico para las mediciones eléctricas, un detector sensible de corriente. El mismo produce una deflexión proporcional al flujo de corriente eléctrico a través del amperímetro. Es un galvanómetro de baja resistencia, el cual es calibrado para medir la corriente directamente en amperios. Un amperímetro está siempre conectado en un circuito en serie para que toda la corriente pase a través de él y esta puede ser medida, ¿no? El voltímetro es un galvanómetro de alta resistencia de bobina movible, el cual es calibrado para medir la diferencia de potencial en voltios. La ley de Ohm es la relación entre la diferencia de potencial y la intensidad de la corriente a través de un conductor. Esta fue descrita inicialmente por el físico George Ohm, de ahí su nombre, ¿no? O se llama ley de Ohm. Esta ley establece que cuando las condiciones físicas de un conductor que permanezca sin carga son adecuadas, temperatura, estrés mecánico y otros, el flujo de corriente a través será siempre proporcional a la diferencia de potencial entre los dos extremos. El transformador es un aparato que puede incrementar o disminuir el voltaje. Los transformadores de aumento y disminución están disponibles para incrementar o disminuir el voltaje. Respectivamente, el transformador está compuesto por dos bobinas de cable eléctrico. Estas están aisladas una de la otra. El reóstato es una resistencia variable usada en un circuito con la función de regular la intensidad de la corriente. ¿Por qué les mostramos todos esos aparatos? Que en teoría no debemos. Que si ustedes se compran un equipo antiguo, van a tener que aplicar lastimosamente este tipo de aparatos para que les dure, para que sigan usando, para que las fluctuaciones de energía no los alteren. Normalmente ya los equipos modernos no necesitan de esto porque son equipos digitales, pero que sí son más delicados, por lo que ustedes deben, cuando ustedes instalen en un consultorio odontológico los equipos de rayos X, deben medir la cantidad de energía eléctrica, la calidad de energía eléctrica que les va a proporcionar para que ustedes empiecen a utilizar sus equipos de rayos X. Es interesante entonces que ustedes sepan utilizar este tipo de aparatitos que a la larga obviamente seguramente van a contratar personal especializado para que los hagan. De todas formas sirve para medir muchos otros usos que se les puede dar. Bueno, agradecerles por su atención y nos vemos hasta el próximo video. Gracias.